El primer punto que habíamos pensado para tratar de ilustrar mejor el tema de Hidroituango y su proyecto parte de un hecho histórico bastante representativo, y es el que tiene que ver con el proceso de selección del contratista. Para abordar este tema, se nos ha parecido conveniente explicar fundamentalmente tres grandes ideas. ¿Cuál es el marco jurídico que rigió el proceso de selección del contratista? ¿Cuáles son las características de ese proceso de selección? Y finalmente, ¿cuáles son las razones por las cuales el contratista actual, el consorcio CCC Ituango, es el beneficiario ejecutor de la obra? Comencemos por el principio. ¿Cuál es el marco normativo aplicable a este proceso de selección? Lo primero que tenemos que decir es que Empresas Públicas de Medellín, desde el año de 1994, está subordinada, sometida o regida por la Ley 142 y 143 de 1994. En estas leyes explícitamente se ha indicado que el derecho aplicable en materia de contratación es el derecho privado, el mismo derecho que aplican los particulares. Esa es una nota importantísima que no puede perderse de vista en ningún debate y en ninguna consideración que se quiera hacer al proyecto hidroeléctrico Ituango. Esta es la primera norma, repito, que nos debe servir como marco de referencia si quisiéramos hablar del proceso de contratación del proyecto de Ituango. Pero no es la única norma. También se aplican en ese marco normativo los principios del ejercicio de la función administrativa y del control fiscal. El Estatuto de Contratación o Manual de Contratación de Empresas Públicas de Medellín y, finalmente, el pliego de condiciones. En conclusión, son 4 las normas o referentes normativos que no se pueden abandonar, no se pueden perder de vista si queremos evaluar al nivel de detalle ese proceso de contratación que le precedió al proyecto hidroeléctrico Ituango. Una segunda idea es cuáles son las características de ese proceso regido por el derecho privado que dio lugar a la escogencia del contratista. Lo primero que hay que indicar es que, con fundamento en ese marco normativo, EPM abrió un proceso de solicitud pública de ofertas. ¿Qué significa esto? Que todos los oferentes, todos los interesados tenían perfecta cabida e invitación a participar en el proceso de contratación de la construcción de las obras principales de Ituango. Esto significa que había una amplia, la más amplia convocatoria posible jurídicamente hablando, para que todos los interesados que cumplieran obviamente con los requisitos de participación del proceso pudieran, si a bien lo tenían, de participar del proceso. En efecto, así ocurrió. Se presentaron 14 firmas interesadas, contratistas, que se asociaron ellas a su entera discreción en 4 grandes formas asociativas, 3 consorcios y una unión temporal. Tercera característica de este proceso de contratación, que fue un proceso como el que más, asistido y acompañado de autoridades externas, particularmente de la Procuraduría General de la Nación. A solicitud de los interesados en el proceso, habida cuenta de la complejidad, de la trascendencia que tenía el proceso de contratación, la Procuraduría General de la Nación designó 2 funcionarios que acompañaron de manera permanente la discusión, la evaluación y la adjudicación del proceso. Esto quiere decir, en términos de quien habla, que una garantía de moralidad y legalidad que blindaron la transparencia del proyecto. Tercera característica de este proceso, y es que no solo la Procuraduría General de la Nación, sino también otras autoridades han acompañado antes, durante y después el proceso de contratación. Me estoy refiriendo particularmente a la instancia judicial. Este proceso de selección, habida cuenta de la complejidad y los intereses que generaba, tuvo lugar gracias a la intervención de 2 instancias judiciales. Me refiero particularmente a dos
acciones de tutela que los interesados en ejercicio de su derecho a contradicción presentaron durante la etapa de evaluación de las ofertas. A consideración de estos jueces que intervinieron en las acciones de tutela, el proceso mereció solo una corrección durante su trámite, y es que se permitiera que todos los oferentes durante ese proceso de evaluación, repito, tuvieran acceso desde el momento mismo de la evaluación y no después como estaba previsto en el proceso, a conocer todas las ofertas y documentos de los oferentes o proponentes que participaban en el proceso. Y una segunda acción de tutela en la que se acusaba una modificación a última hora o extemporánea de una de las condiciones de participación del proceso, en la que ese juez de tutela, en contravía de lo que decía alguno de los interesados, reconoció explícitamente que EPM había expedido esa adenda aclaratoria en término conforme lo tenía establecido sus pliegos de condiciones y que a su juicio, lo dijo el juez de tutela de la respectiva instancia, él no veía la violación de ningún derecho fundamental que restringiera la participación de los oferentes. ¿Por qué finalmente se adjudicó el contrato al consorcio CCC Ituango? Habría que indicar varias razones. La primera de ellas, porque el contratista superó, cumplió, acreditó todos y cada uno de los requisitos exigidos en el pliego de condiciones y en la legislación vigente. Fundamentalmente, acreditó la idoneidad que tenía para ser un ejecutor de una obra de estas dimensiones conforme la experiencia requerida, los indicadores financieros y los indicadores de cumplimiento previos de contratos anteriores. Segunda razón, porque fue el oferente que obtuvo el mayor puntaje de acuerdo con los factores de ponderación que tenía previstos el pliego, que recuerdo indicaban fundamentalmente dos: el precio y el cumplimiento de contratos anteriores. La oferta presentada por el consorcio CCC Ituango fue económicamente la más conveniente, la más barata. Estuvo un 13% por debajo del presupuesto estimado que tenían empresas públicas de Medellín. Esa es entonces una razón bastante preponderante para indicar la razón por medio de la cual se le adjudicó el contrato a CCC. No existió ninguna otra oferta que tuviera un precio siquiera igual al que presentó el consorcio CCC Ituango. Y una tercera razón es que la oferta presentada por este consorcio superó, aclaró suficientemente las objeciones que los oferentes de otras propuestas que se radicaron en el proceso de contratación e hicieron durante el trámite y evaluación de las ofertas. Este tipo de objeciones se orientaron fundamentalmente a atacar dos tipos de elementos del proceso. Unas querían atacar la validez del proceso mismo y otras lo que pretendían atacar era la posición adjudicataria que tenía el consorcio CCC Ituango. Comencemos por las primeras. Las objeciones de algunos de los oferentes del proceso, que en su momento se hicieron públicas, repito, y que pretendían que el proceso se declarara desierto o se diera por terminado. Las razones que se expusieron por distintos artífices de este proceso fueron fundamentalmente tres. La primera, que tuvo mucha resonancia mediática, más no una materialidad sustantiva, hacía relación a que empresas públicas de Medellín había restringido indebida o inadecuadamente la participación de los oferentes. O dicho en voces de algunas personas, que EPM había determinado, había encauzado los pliegos del proceso para que no se presentara una pluralidad suficiente de oferentes, sino unos oferentes particularmente identificados de forma previa y concreta. Esa discusión partió de la expedición que hizo Empresas Públicas de Medellín
5 días antes del cierre de la fecha para presentar las ofertas, de una adenda que aclaraba una cosa que hoy, pasados ya más de 6 años del proceso, parece obvia y evidente, que EPM, a raíz de las dudas de algunos de los interesados del proceso, ratificaba que su voluntad, que su decisión siempre había sido que aquellos que se presentaran como oferentes para desarrollar el proyecto hidroeléctrico Ituango tenían que acreditar experiencia en la construcción de este tipo de obras de manera directa, de hecho en sentido negativo, empresas públicas de Medellín. No quería que la experiencia de quienes se presentaran fuera una experiencia que se adquiriera en virtud de una, entre comillas, estrategia o giro de carácter meramente documental o jurídico, en virtud de fusiones, escisiones, cesiones de derechos, de experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quería, como nos parece obvio, como se hacía antes, durante y después de este proceso en empresas públicas de Medellín y su grupo empresarial, lo que se quería certificar era que la experiencia de quien fuera a ejecutar una obra de tanta complejidad fuera real, material y adquirida directamente por su empresa. Esta adenda, en su momento, que se trató de desnaturalizar, de descontextualizar, fue objeto, como ya lo dije al comienzo, de una acción de tutela donde el juez de tutela ratificó la posición que les estoy contando de empresas públicas de Medellín. Efectivamente, aunque hoy nos parece más obvio, es evidente que la empresa exija de sus oferentes, de sus próximos contratistas, una experiencia sin tacha, sin dudas, en las obras que le va a encomendar en virtud de la adjudicación. Una segunda objeción que se presentó en contra del proceso, también que perseguía que el proceso fuera declarado desierto o nulo, hacía relación con la inclusión que se hizo desde los pliegos, es decir, desde el origen mismo del proceso, en el año 2011, de un factor discrecional de ponderación de las ofertas. ¿Qué significaba este factor discrecional de ponderación de las ofertas? Que el proceso advertía que EPM quería conocer de sus oferentes, además de su oferta económica y técnica para la ejecución del proyecto, una oferta de financiación del proyecto mismo. Y que si esas ofertas que trajeran sus oferentes de financiación del proyecto eran no solo firmes, ofertas de financiación firme, sino además, conveniente económicamente, se harían objeto de ponderación para la adjudicación y selección del contratista. Esa consideración, a juicio de muchos expertos, particularmente los administrativistas, que no entendían que el derecho aplicable de este proceso era el derecho privado, se tomaron la cabeza con las dos manos diciendo que establecía esa condición un referente meramente subjetivo o discrecional de la adjudicación. También con el acompañamiento de las autoridades que ya mencioné, se hizo rápidamente claridad de que no se trataba de un artilugio que le facilitara la subjetividad o el arbitrio a la administración, sino una condición que facilitaba y mejoraba la condición de ejecución del contrato. Y que por las razones mismas de las ofertas financieras que presentaron los oferentes, se hacía de imposible ponderación o evaluación. ¿Por qué? Porque todos los oferentes presentaron ofertas financieras que no eran ofertas financieras firmes. ¿Qué significa esto? Que EPM no podía contar con ellas para su evaluación porque dependían del cumplimiento de muchas obligaciones, deberes y garantías que se harían exigibles después de que EPM tuviera que adjudicar el contrato. Entonces, haciendo respetar la condición del pliego de condiciones, Empresas Públicas de Medellín valoró las ofertas conforme lo había advertido expresamente en los pliegos, con fundamento en dos criterios eminentemente objetivos, exclusivamente objetivos: el menor precio y el mejor cumplimiento previo de las ofertas. Y una tercera objeción que en su momento se hizo en contra del proceso y su ilegalidad tenía que ver con la dificultad que había establecido los pliegos para que los oferentes pudieran conocer la información de las otras propuestas que competían en el proceso.
Efectivamente, los pliegos, con fundamento en una norma que existía al interior de la organización 2 años antes de que se abriera el proceso, había catalogado que la información de este tipo de procesos de carácter estratégico era una información que permanecía con carácter reservado o confidencial hasta tanto la empresa adjudicara el contrato. Es decir, no por todo el tiempo, ni por siempre, sino solo para evitarnos la intervención inconveniente o inadecuada que durante la fase de evaluación y adjudicación de las propuestas hacen naturalmente oferentes, interesados, autoridades, etcétera, que muchas veces pueden perturbar el criterio sano e independiente de un comité de evaluación de la empresa. Pero nunca se dijo que esa información iba a permanecer oculta después de adjudicado el contrato, ni más faltaba. Esa tercera objeción que se puso a la legalidad del proceso de contratación también fue resuelta, como ya lo dije, en una instancia de tutela en la ciudad de Medellín, en la que el juez consideró, dándole la razón a los oferentes, que convenía que no esperáramos a que se adjudicara el contrato para darle a conocer la información de todo el proceso a lo que lo solicitaran, sino que lo hiciéramos durante el trámite mismo de evaluación, como en efecto se hizo. O sea, que todos los oferentes tuvieron la información que quisieron tener acceso a ella durante la evaluación del proceso y antes, en todo caso, de su adjudicación. Superadas estas 3 objeciones que se hicieron en relación con el proceso de contratación, veamos entonces cuáles fueron las razones que se citaron para que, a juicio de los intervinientes que así lo plantearon, el contrato, a pesar de que tenía precedido un proceso de contratación válido, no debía ser adjudicado al consorcio CCC Ituango, sino a una firma diferente. La primera de esas razones tuvo que ver con que el consorcio CCC Ituango había omitido el cumplimiento de un deber exigido en los pliegos, cuál era el de anunciar si tenía incumplimientos, sanciones o multas en contratos precedentes. A juicio de algunos de los interesados, el consorcio CCC Ituango efectivamente había omitido el cumplimiento de este deber. Y para tratar de argumentar esa afirmación, anunciaron el incumplimiento que en un contrato que había suscrito con anterioridad Camargo Correa en el Brasil había sido objeto de una sanción. Después de estudiar con cuidado y detenimiento, repito, en compañía de la Procuraduría General de la Nación, ese argumento rápidamente se desestimó porque incluso la misma empresa de la que se originaba la supuesta sanción escribió a Empresas Públicas de Medellín aclarando que esa era una sanción que aún no se encontraba en firme, era apenas una pretensión sancionatoria en contra de Camargo Correa. Superada esta objeción, surgió inmediatamente otra en contra de la propuesta y la idoneidad del consorcio CCC Ituango, y es la que tenía que ver con el aparente o el hipotético conflicto de intereses que tenía el señor Jairo Hoyos, como quiera, que al decir de quienes argumentaron esta contradicción, pido 30 segundos más. Tiene 1 minuto para hacer su conclusión. Muchas gracias. La chicharra nos avisa 1 minutico antes. Gracias. Y efectivamente, entonces se decía que el miembro de Coninsa Ramón H., el señor Jairo Hoyos, había influenciado por tener un conflicto de intereses con la firma Solingral, que hizo parte de un consorcio que se encargó de los estudios y diseños preliminares del proyecto. Existían muchas razones, hoy también existen y se pueden dar más a detalle después, si les parece conveniente. La principal razón por la que no se consideró ese conflicto de intereses es por una razón eminentemente temporoespacial. Y es que el señor Jairo Hoyos dejó de ser miembro de la junta directiva de Coninsa Ramón H. 4 meses antes de que se abriera el proceso de contratación. No puede existir un conflicto de intereses respecto de una persona que ni siquiera hace parte del proceso de contratación. Muchas gracias.